Hola, Elena. Todavía no se te oye. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Hola, Hola. Elena. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Parece un Juana? locutor de radio. Y qué bueno. Qué profesional. Totalmente. Qué bueno. Por fin, por fin. Después de tantos años conociéndonos, es la primera vez que te tenemos aquí en el Club de Lectura. Y fíjate si hace años, ¿eh? Madre mía. Pero muchos. ¿Cuántos hace? No sé. No sé. Por lo menos 11 o 12, yo qué sé. O más. Desde el libro. ¿El Ejército de Dios puede ser? No, yo antes. El otro que publicaste que luego salió en bolsillo. Bueno, el de Simón de Montfort, que hablaba también. ¿El Caballero del Alba? El Caballero del Alba. Ah, vale. El Caballero del Alba, que espero que lo reedite a Harper algún día, que es muy bonito también. El que vamos a reeditar dentro de muy poco es el del Ejército de Dios. ¡Ostras! Bien. Hay tocho, bien. Mira, Elena. Y no le enseño más para no hacer spoiler. Bueno, te cuento más o menos cómo va a ir esto, ¿vale? Elena ya lo sabe. En un principio Elena hará una pequeña introducción, luego iré yo y luego iré dando paso uno a uno a todos los demás, porque si no esto parecería un gallinero. Ah, muy bien. ¿Vale? Elena, cuando quieras, cariño. ¿Ya? Ya. Yo voy a ser súper breve. Solo quiero dar las gracias a Pepa, gracias a todos los socios del club, gracias a Sebastián, que es un autor relativamente nuevo en Harper, pero del cual ya hemos publicado 2 novelones, Némesis. Esto se queda grabado, por favor. Todos los asistentes al club que no hayan leído Némesis sería lo siguiente, ¿vale? Sí, es el anterior. Y nada, espero que disfrutéis mucho de este momento con Sebastián. Además de leerlo, poder contar con él para que nos aclare tantos matices que tiene la obra es un verdadero lujo. Yo creo que somos un club de afortunados. Os dejo a los profesionales. Muchísimas gracias, Pepa. Bueno, esto no es un club profesional, es un club de lectores que les gusta mucho leer y luego comentar con el autor. Entonces, bueno, yo qué te voy a decir, Sebastián, a mí me ha gustado mucho, como todo lo anterior tuyo, yo ya predispuesta a que me guste siempre, pero yo creo que en esta novela lo has bordado. Entonces, antes de nada, cuéntanos un poco por qué esta novela, cómo surgió la idea de esta novela y cómo un día tú dijiste, pues voy a escribir una novela sobre Simón de Montfort. Pues, a ver, yo a Simón de Montfort lo conozco hace muchos años. Que además Simón de Montfort es un personaje muy importante para la historia de España, pero para la historia aragonesa. Yo soy aragonés, entonces es un personaje muy conocido por los aragoneses, ¿no? Que un poquito saben de su historia medieval. Entonces, bueno, yo lo conocía, como tú has dicho, ya sale como tangencialmente en alguna que otra novela. Sí. Y la cuestión es que yo tenía ahí una especie de run, ¿no? Eso es algo que se hablaba mucho en los talleres de escritura creativa, cuando hablamos de la creación de los personajes, ¿no? Y entonces se supone que con los personajes protagonistas, pues tienes que conseguir que el lector más o menos empatice, ¿no? Se supone que si consigues que el lector empatice con tu protagonista, ¿no? Que pues la novela pues ya va como un tren, ¿no? Lanzada. La idea es que estamos en tiempos de relativismo moral, ¿no? A veces los personajes protagonistas no son buenos, ¿no? En el sentido tradicional de la palabra. Entonces siempre surgía la cuestión esta, ¿no? ¿Qué pasa si tu protagonista es el malo? Yo decía mucho, ¿no? En los talleres, joder, si consigues que el lector empatice con un personaje que a priori es el malo, es que lo has hecho bastante bien, porque claro, que la gente empatice con el bueno, pues más o menos todos vamos a compartir sus razones, ¿no? Porque los buenos siempre actúan, sus motivaciones siempre son positivas, ¿no? Actúan por honor, ¿no? Por amor, siempre son altruistas, en fin. Pero claro, que un malo
consiga cautivar al lector y estés de su parte, incluso llegues a desear que se salga con la suya, ¿no? Ahí estaba el reto, era un reto literario. Entonces yo un día me dije, "Joder, si esto en lugar de hablar de ello me pongo a trabajar en el asunto y hago que uno de esos malos de toda la vida No sea el sea tan protagonista de mi malo. novela". La verdad es que yo en principio, ¿sabes qué pasa? Que este es un personaje que oficialmente es malo. Yo lo tenía por malo, porque todo el mundo lo tiene por malo. Yo lo que había leído sobre él era, joder, este tío es un auténtico cabrón. Yo Y no sé, pero tú se las has hecho pasar canutas en la novela. bueno, claro, los protagonistas tienen que encontrarse con obstáculos, ¿no? Sean buenos o malos. La cuestión es que el reto era hacer que el malo fuera el bueno. Lo que ocurre es que después, cuando me puse a documentarme, ya me di cuenta de que eso de que el tío es el malo no está tan claro, ¿no? Estoy hablando ya desde un punto de vista histórico. Pero bueno, Ya. contestando a tu pregunta, esto responde a un reto que yo me autoimpuse, ¿no? El de hacer un protagonista que fuera el malo de la película con la idea de que el lector empatizara y que funcionara, ¿no? Que tirara bastante de la trama y que consiguiera que la novela funcionara. Pues reto superado. En mi caso, Gracias. yo creo que en los demás también. Hay una cosa que recuerdo de la presentación, y fíjate tú, desde que te oí decir que en realidad, dice, cuando escribes una novela, lo que menos te importa es el hecho histórico, sino los personajes en sí, lo que sienten, lo que... Y a mí de verdad, como has descrito todas las sensaciones, todo lo que has sufrido y todo Simón de Montfort, me ha encantado, de verdad. Yo creo que ahí lo has bordado porque... Pero tú me has hecho que cuando leo una novela me fije más en eso que en otras cosas. Y yo creo que tú lo consigues como pocos. O sea que tú eres muy, como antes decía Yolanda, antes de que entrara, decíamos que tú eras más visceral a la hora de escribir y que bueno, voy a seguir, que si no me... Pero bueno, a mí ya sabes que si te sigo hace tiempo es que me gusta todo lo que escribes y ya te digo que para mí, chapó. Bueno, seguimos. Yolanda. Sebastián, un placer verte otra vez. Qué alegría, y ya con la novela terminada, que cuando tuve la presentación aún no la había podido acabar. Pero qué decirte que yo me lo he pasado pipa, o sea, desde ese arranque, que esas primeras 10 páginas más o menos son absolutamente brutales, porque me parece uno de los mejores arranques que he leído en los últimos tiempos. A todo, perdóname la voz, es que tengo un medio catarro horrible. A todo el desarrollo, a esa desmitificación, si quieres, de los cátaros. Si recuerdas la presentación, dijimos, vamos a abrir el melón, que Napoleón Pega hizo mucho daño, y un poquito capullo el señor, y que yo siempre he estado, lo que hablábamos en la presentación, que los cátaros en realidad tenían demasiada buena fama para, en cuanto lees un poco y escarbas, te das cuenta de que allí barbaridades hacían todos. Entonces, yo tengo curiosidad, vuelves a tocar la batalla de Muret, vuelves a traer a Pedro II de Aragón, que creo que compartimos admiración por el personaje histórico, porque a mí es una figura que me apasiona, y sacas un personaje, bueno, dos, pero uno femenino, digamos, muy poderoso, que es Alice de Montmorency. Y tú nos explicaste en esa presentación las motivaciones que tenía Alix y cómo creas el personaje de Alix, que era una mujer que, bueno, con las vicisitudes de la mujer del siglo XIII, pues realmente cortaba más de lo que parecía, cortaba y pinchaba más de lo que parecía. Pero me gustaría que nos explicaras la formación de este personaje de Alice desde el punto de vista masculino, porque aunque es cierto que los personajes son personajes y puedes jugar con ellos, pero siempre yo imagino que crear un personaje para una mujer, un personaje masculino, o para un hombre, un personaje femenino, a veces como que resulta un tanto más complicado. Vale, a ver. Bueno, ahora como ya nos hemos leído todos la novela, ya Ya puedes explayar. Sin spoilear mucho porque está grabado, pero... Es igual. Bueno, no, buen Da punto, igual, buen punto. aunque hagas un spoiler. Pero alguno pequeñito no pasa nada. Vale, no pasa nada. Entendido. Yo personajes femeninos, claro, llevo muchos años tratando. Quiero decir, en mis novelas, a lo mejor pues hay novelas en las que el protagonista es masculino, pero siempre hay personajes femeninos bastante fuertes, ¿no? Y entonces, digamos que tengo experiencia con ello. Luego, aparte, con Némesis, pues también adquirí bastante experiencia
metiéndome en la piel, ¿no? Porque ya sabes, Némesis está escrita en primera persona y Sí. ahí sí que hay un factor de reflexión bastante grande, ¿no? También he contado siempre con ayuda, yo estoy rodeado de mujeres siempre. Entonces, es algo que ya no me da miedo, ¿no? Yo me meto en faena, luego siempre cuento con gente muy sagaz que lee mis novelas y si ven algún punto que flojea, en este caso que flojee al construir un personaje femenino, pues me lo dicen y oye, se cambia lo que haga falta. El caso de Alix de Montmorency fue muy especial porque es un personaje histórico. Esta es mi novela más histórica, ya lo he dicho por ahí alguna vez. Y es mi novela más histórica en el sentido de que, aunque no quiera, me he ceñido más, ¿no?, a la historia, a lo que se sabe de los personajes. De Alix de Montmorency se saben cosas, hay cosas escritas sobre ella, porque es un personaje importante, es la mujer de Simón de Montfort, y en la Edad Media, a pesar de lo que nos han contado siempre, las mujeres contaban más, contaban bastante, y Alix de Montmorency contaba y cuenta, está escrito. Entonces, lo que está escrito sobre ella me permitía incluso hacer un bosquejo psicológico, ¿no?, del personaje. Y luego, aparte, tal como yo he planteado la novela, aparte de lo histórico, ¿no?, yo planteo la novela con un personaje que está muy motivado por la culpa y tengo que ver cómo Simón de Montfort afronta su culpa. Entonces, siempre es muy interesante, no solo en esta novela, en cualquier novela, que los personajes secundarios sirvan también para trabajar ese enfoque, ¿no? O sea, yo tengo cómo Simón de Montfort se enfrenta a su culpa y Alix de Montmorency me va a ayudar porque ella también tiene lo suyo detrás, tiene que enfrentarse a sus propias culpas. Cada uno tiene su estilo para enfrentarse a la culpa. Tampoco es lo mismo, ¿no?, un hombre del siglo XIII enfrentándose a la culpa suya por lo que ha hecho y, en este caso, Alix de Montmorency, una mujer del siglo XIII enfrentándose a la culpa por lo que ha hecho ella, por su lado. Como habréis visto, no tienen el mismo estilo, ¿no?, para Hombre, enfrentarse a esa culpa. Simón tenía la posibilidad de la cruzada, el espadazo y tente tieso, y Claro. Alix evidentemente eso lo tenía vedado. Eso en cuanto a la redención, pero date cuenta, por ejemplo, en cuanto a la hora de confesar, ¿no?, de confesar lo que has hecho, ¿no?, que siempre es, joder, te desahogas, ¿no?, una vez que ya confiesas. Uno puede confesar, la otra tal vez no, lo tiene más difícil también, ¿no? Las consecuencias no serán tampoco las mismas. No van a ser tan graves, como nos imaginamos. Ya te digo que la Edad Media está el filtro medieval El ese filtro, sí. que nos han pintado las cosas de una manera que no son. Pero bueno, me sirve para eso. Entonces, claro, Alix de Montmorency es un personaje tan importante precisamente por eso. Del mismo modo que Azalais también tiene que enfrentarse a lo suyo, ¿no? Todos los personajes sirven para apuntalar el personaje principal porque vemos distintas formas de enfrentarse a la culpa. Todo esto desde el punto de vista dramático. Y lo que te digo es que históricamente Alix es un gran personaje. O sea, podría haber centrado la novela en ella si hubiera querido, porque había mucho material con ella. Mucho. Yo creo que es un personaje histórico fascinante. Yo he aprovechado para refrescar un poco, aprovechando tu novela para leer algo sobre Alix, y creo que es fascinante, como lo es Simón, a pesar de la fama que tiene, y aunque solo sea un poquito de la rodajita del melón, por favor, cuéntales lo de dónde viene esta leyenda de los cátaros, de los buenos, del código Da Vinci y de la madre que los parió. Bueno, algo ahí en el apéndice final, que yo siempre pongo en mis novelas, ¿no? Algo explico, en este me he explayado bastante, porque se prestaba a ello. Pero mola. Pero bueno, efectivamente, o sea, tenemos la cruzada albigense, esto es algo que ocurre en el siglo XIII, sabemos que es una cruzada que se da en un suelo cristiano, una cosa insólita, pues hay muchas salvajadas, efectivamente, por ambos bandos. Aquello fue muy importante para el devenir posterior de la historia, incluso la historia de España, aunque no lo tengamos presente. La cuestión es que aquello ocurre, pasan los siglos, en aquel momento se le dio importancia, pero no tanta como le damos ahora, en el conjunto de todo lo que estaba ocurriendo. Pensamos que la batalla de Muret ocurre un año después de la batalla de las Navas de Tolosa, la gran importancia que tiene para la historia de los reinos ibéricos. Un año después la batalla de bueno, perdonadme mi francés macarrónico, la batalla de Bouwans de 1214, que es súper importante para la historia de Francia y también de Inglaterra y del Sacro Imperio. Entonces esto queda un poquito diluido, no se le da mucha importancia, van pasando los siglos. Cuando llegan las guerras de religión, ya después de la Edad Media, sí que se produce una especie de identificación, ¿no?, de los protestantes con los cátaros, porque se habían enfrentado a la Iglesia Católica, pero era algo como muy difuso. Entonces pasan todos estos siglos, ¿no? Pasan pues unos 6, 7 siglos y de repente llegamos al siglo XIX. Siglo XIX, sabéis que es la
la eclosión de los nacionalismos, ¿no? De todo tipo de nacionalismos, y entonces en Occitania, en el sur de Francia, surge pues una corriente occitanista, ¿no? Que da lugar a, pues, al Felibriche, que lo llaman allí, que es una cosa paralela a la Renaixença catalana, porque también al mismo tiempo en Cataluña, siglo XIX está surgiendo, del mismo modo que surge también en el País Vasco y en otros muchos sitios. Entonces, a la sombra de esta Renaixença y de este renacer de los valores occitanos, pues hay un sujeto que tú lo has nombrado antes, ¿no? Napoleón Peyrat, no es el único, hay más, pero este es el más famoso, ¿no? Que resucita a los cátaros. Resucita a los cátaros, pero lo hace, lo hace como él quiere, ¿no? Los adorna mucho y entonces él lo que viene a inventarse es que Occitania era una nación que iba para nación, que no tenía nada que ver con Francia y que ellos estaban pues en una civilización muy avanzada en la que precisamente surgen el catarismo allí triunfa precisamente por eso, ¿no? Porque era terreno adobado, ¿no? Era una civilización democrática, culta, feminista, gnóstica, en fin. Ellos tenían su propia lengua, el occitano, todas estas corrientes se suelen basar siempre en particularidades lingüísticas, ¿no? Son las corrientes identitarias típicas, no se dan solo en Occitania. Entonces este hombre es el que lo hace renacer y él lo que sienta es las bases de todo esto que creemos ahora y que hemos visto a lo largo de tantas novelas y ensayos de cátaros, ¿no? Los franceses malos del norte, los occitanos buenos del sur, los católicos buenos, los católicos malos, perdón, los cátaros buenos. Napoleón Peyrat era clérigo protestante, antimonárquico, anticatólico, rabioso, por sus escritos, ¿no? Se ve, el tío no se corta en ningún momento. Entonces él crea toda esta leyenda, entonces crea sus mitos sagrados, ¿no? Montsegur, que es el sitio sagrado de los cátaros, Esclaramonde de Foix, perdonad de nuevo por mi francés, que es como la especie de su Virgen María, ¿no? Crea toda esta mitología. Y a la luz de ahí, pues van surgiendo muchos occitanos que trabajan sobre el tema, siguen esa corriente. Luego surgen las novelas. A mediados del siglo XX, antes de mediados del siglo XX, hacia los años 30, aparece este personaje del que hablamos en la presentación, Otto Rahn, ¿no? Este alemán que formaba parte de las SS. O sea, que el hombre no era nazi, pero bueno, tampoco era un nazi, no os imaginéis como un nazi de estos asesinos. Era un tipo que estaba muy interesado por el esoterismo, ¿no? Y entonces él viaja allí, a Occitania, y él es el primero que pone en relación a los cátaros, el Santo Grial, los templarios, que todo esto ya pues empieza a sonar mucho, ¿no? Después esto se va desarrollando, surgen otros trabajos escritos, y en los años 80 surge el libro este que escriben tres anglosajones, ¿no? El Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado, sí. Que se basaba a su vez en otro libro que había escrito un francés que se titulaba El Tesoro Maldito, que es de los años 60. Todo esto se iba desarrollando el triángulo este que Otto Rahn había tomado de toda la siembra, ¿no? Que había hecho Napoleón Peyrat y los demás occitanistas. Y entonces pues ellos ya empiezan a hablar de que si Jesucristo había estado casado con María Magdalena y habían dado lugar a la dinastía merovingia, el Santo Grial, el Priorato de Sion. Entonces surge unos años después el Código da Vinci, que estos anglosajones que habían escrito el Enigma Sagrado lo demandaron por plagio, ¿no? Aunque por plagio, sí. no Y lo prosperó el perdieron. asunto. Sí, lo perdieron correcto. por un tecnicismo. Pero, ¿qué pasa? Que a la luz de lo que hizo Napoleón Peyrat, desde los años 30 del siglo pasado hasta hoy mismo, 90 años, casi un siglo, han estado saliendo libros de cátaros, entre ellos novelas de cátaros, infinidad de novelas de cátaros, siempre contadas desde el punto de vista este que estamos hablando. Cátaros buenos, franceses del norte, católicos malos, Simón de Montfort, el demonio, Hernando Almalarico, malísimo, el feminismo, la democracia, etc. Y luego el refrito este que hace Otto Rahn y que después el Enigma Sagrado, etc., pues tenemos la corriente esotérica que también está muy relacionada con el catarismo y el Santo Grial, una y otra vez el Santo Grial. Entonces, todas estas novelas de cátaros que han inundado el mercado y que se pusieron, claro, muy de moda en los años 90 y a principios del siglo XXI, infinidad de ellas, y todos estos libros de New Age, esotéricos, que también hay muchas novelas, pues surge todo esto de ahí, de la idea del hombre este de Napoleón Peyrat. Qué majo. Es que ya el nombre de pila le... No, tú has conseguido que yo empatice mucho con Simón de Montfort. Yo creo que es un personajazo, al margen de la orientación que le des, de malo malísimo o con matices. Yo creo que históricamente es un personajazo. Y de verdad que felicitarte otra vez
porque yo lo he disfrutado un montón y me encanta el enfoque y me encantan las batallas y me encanta todo. Así que gracias por hacérmelo pasar tan bien. Gracias a ti, Yolanda. Te ha faltado decir me encanta Sebastián. También, pero él lo sabe. Bueno, eso ya lo sabemos que... Qué bueno. Te voy a poner un audio que me han mandado de Tere que no va a poder estar, pero espero que se oiga, ¿vale? Si no, me lo dices. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, siento mucho no poder estar hoy ahí. Bueno, otra vez será. Bueno, yo decirte que Sin Alma me parece una novela extraordinaria y fascinante y me lo he pasado en grande leyéndola, la verdad. Yo conocí a Simón de Montfort por la historia y por otras lecturas, y las nociones que tenía de él era la de una persona cruel, sin atisbo de piedad, y que doblegó a los cátaros y que puso en marcha la cruzada albigense. Y tu novela me ha dado la otra cara de la historia, ¿no? La visión de la otra parte. Y mi pregunta es, ¿por qué ese empeño en mostrarnos a ese Simón de Montfort sin piedad y tan cruel, y no todos los entresijos que le llevó a mostrarnos esa cara? Muchísimas gracias y mucho éxito. Bueno, pues he contestado en parte, ¿no?, a la pregunta que después me ha hecho Tere, pero claro, todos estos movimientos identitarios rápidamente lo primero que necesitan es un enemigo, siempre, para poderse desarrollar. Entonces aquí pues estaba bien claro. Hernando Amalarico, que es el legado papal, es el director espiritual de la cruzada, y luego Simón de Montfort, que no es él el que pone en marcha la cruzada. Bueno, ya lo habéis visto, él se apunta a la cruzada y de hecho no era ni siquiera un noble de primera fila, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues todo esto que le va ocurriendo, pues imaginaos, ¿no? ¿Quién iba a decir que estaría Marruecos en semifinales por lo mismo? Pues Simón de Montfort es el enemigo perfecto, porque además no es que hablar en términos de bueno y malo, pues sobra, yo creo, cuando hablamos de historia, y también sobra cuando hablamos de novela, ¿no? Porque los personajes estos maniqueos, ¿no?, que son muy buenos o que no tienen defectos, o los que son muy malos y no tienen virtudes, pues eso, para empezar, no existe. Todos somos buenos y malos y todo depende del punto de mira, ¿no?, por el que se vea. El punto de vista desde el que se ha mirado a Simón de Montfort, pues viene siendo el mismo desde hace siglo y medio, y entonces, pues por eso todos pensábamos, yo también, que era el malo, que era cruel, que era despiadado. Lo que él hacía en la Edad Media no era nada raro, no era nada que no hicieran otros. El propio Pedro II, que es un personaje al que, por decirlo de alguna manera, ¿no?, por crear el contraste, yo tenía por bueno, o al que muchos admiramos, no es uno de los reyes medievales que suele despertar admiración, entre otras cosas porque también participó en la batalla de las Navas de Tolosa y por su personalidad, ¿no? Pues es un personaje que no simpatizaba con los cátaros, a pesar de lo que dice todo el mundo. No, Pedro II fue a defender a sus vasallos cátaros. De eso nada. O sea, Pedro II es el apodo que tiene Pedro II es el católico. ¿Vale? Pedro II el católico, rey de Aragón, fue a coronarse a Roma y todos los años pagaba tributo a la Santa Sede. El Papa le escribía a él y a su madre, Sancha, de Castilla, les escribía cartas para avisarles del peligro de la herejía, y ellos tomaban cartas en el asunto. Y tomaron cartas en el asunto. Pedro II tomó cartas en el asunto. Él no permitía que hubiera herejes en sus tierras, ¿eh? Él no simpatizaba con los herejes. Él tenía intereses políticos en lo que hoy es Occitania, y él acudió allí a defenderlos, porque él tenía allí vasallos, a los que también muchas veces se dice que eran cátaros. También más invenciones, ¿no? Pero claro, ya os digo, ¿no? Es el enemigo perfecto, es el tipo que estaba en el otro lado, por lo tanto es el malo, porque yo tengo que ser bueno, obviamente, entonces mi enemigo es el malo, y si por si acaso no está suficientemente delineado con maldad y crueldad y sadismo, pues ya lo pongo yo un poquito más de mi lado, y entonces llega todo esto, todo lo de exagerar todo lo que hizo, y además, muy importante también, callar las maldades propias, ¿no? Magnificar las buenas y callar las propias, porque ya no los cátaros, bueno, supongamos que los cátaros eran todos unas buenas personas, ¿no?, unos buenos hombres, como ellos se decían. Aquí el problema estaba en los nobles que se suponía que los protegían, ¿no? Ellos luchaban contra Simón de Montfort y no eran hermanitas de la caridad, ¿eh? No le lanzaban caramelos. Ellos
cometían salvajadas similares. De hecho, y esto está un poquito explicado en la novela, uno de los que estrenó la moda de andar mutilando a los caballeros del otro lado fue un sureño, fue Gerard de Pipier, el que yo llamo Grajo en la novela. Esto es histórico. Así que con esto yo creo que más o menos contesto a Teresa. Lo que pasa es que el mensaje este de que Simón de Montfort es el malo, tengamos en cuenta que lleva siglo y medio calando con muchísima fuerza. Esto es muy difícil borrarlo. Ya sabéis cómo funciona el tema este de los identitarismos y los nacionalismos. Bueno, ella verá el vídeo y seguramente te contestará. Que por cierto, solo tienes Twitter, o sea que... Sí, las reseñas casi todas se hacen por Instagram, pero yo pasaré el enlace a Twitter, ¿vale? Para que lo puedas ver, ¿no? Haré copia y pega de eso y para que puedas ver las reseñas que hagan todas. Muy bien. ¿No estás en Facebook también? Sí, estoy en Facebook también. Pero de todas maneras que yo redes sociales soy muy torpón. Bueno, pero para que vean lo que opinan las reseñas y lo que opina. De todas maneras, Harper también lo comparte, o sea que también lo verás. Vale. Bueno, José. Bueno, yo soy más nuevo en el club que ella, ¿vale? Estoy encantado, así que te lo digo ya de principio. Su primer Seba Roa, ¿no? Sí, mi primer Seba Roa, eso te iba a contar. Yo soy un fan de la novela histórica de siempre. Sí. Y he sido también influido por esos cátaros merovingios y demás como todos, que se han ido publicando, ¿vale? He leído, además, leo de todo en novela histórica, desde Egipto, medieval, tal, y mi única novela publicada por mí también es histórica, o sea que soy fan. La tuya me ha parecido brutal, o sea, tanto todo, trama, personajes, momento histórico y tal. A Montfort lo conocía históricamente y me llaman la atención dos cosas. Primero, bueno, has conseguido que me empatice con él en el primer capítulo. Sabiendo cómo es y lo que ha hecho, como nos lo han vendido siempre, ya estaba empatizando con él. Y me ha llamado la atención una cosa. Siempre hablando con escritores se hablan de los grandes temas de la escritura, el amor, la muerte, tal. Y tú has utilizado uno que me parece muy bueno, que es la culpa. El sentimiento de culpa. Y parte de ese sentimiento de culpa es autoinducido. Y parte viene de fuera. Porque digamos que ese sentimiento de culpa que él se inflige a sí mismo por haber renegado de Cristo, que luego incide con la infidelidad y tal, me parece increíble cómo lo utilizas para crear una trama en la que, desde mi punto de vista, no sé si coincides conmigo, parece un fin justifica los medios. Es decir, él intenta redimirse, tenga que hacer lo que tenga que hacer para intentar mitigar ese sentimiento de culpa. Y a mí me parece increíble en el libro. Eso te lo quería comentar, o bueno, te lo quería preguntar si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. Y luego lo otro, bueno, antes de que me conteste, lo otro me lo ha pisado un poco Yolanda, pero estoy de acuerdo con ella. Y es que a mí me parece, porque en mi novela pasó igual, recuerdo cuando presenté mi novela que me preguntaron lo que yo te voy a preguntar a ti, y es, ¿te das cuenta que los personajes femeninos son tan protagonistas y manejan la historia tanto como Simón? O sea, Alix y Azalais, a mí me parecen que están al mismo nivel que el protagonista de la novela. Incluso influyen tanto en él que algunas de sus decisiones, o la mayoría de sus decisiones, aparte de estar influidas por la culpa, están, digamos, influenciadas por ella. Entonces quería preguntarte si tú lo ves de esa manera también. Yo te doy las gracias porque me ha parecido increíble. La siguiente novela cae fijo, Némesis. E iré intentando ir hacia atrás para recuperarte en todas las demás. Y lo que he leído, bueno, leí por ahí porque a mí me gusta investigaros antes de leer las novelas a los escritores, y leí por ahí un comentario de Santiago Postello que decía que era el mejor escritor de novela histórica del siglo XXI. Pues yo que leo mucha novela histórica,
puedo estar totalmente de acuerdo. Hombre, bueno, gracias, José. Pues a ver, voy a contestar a tus dos preguntas. Efectivamente, si pudieras verlo, ¿no? Yo tengo, cuando quiero sacar adelante un proyecto, me hago una especie de borrador, ¿no? En el que voy poniendo todo lo que quiero hacer, ¿no? Qué temas quiero tratar, cómo voy a hacerlo, incluso me planteo la extensión que puede tener la novela, cuáles pueden ser los personajes principales. Todo esto es un boceto, ¿eh? Las relaciones que pueden tener entre ellos, cómo puedo empezarla, cómo puedo terminarla. Bueno, ya supondrás que esto va cambiando a lo largo del proceso de planificación y entonces, claro, hablar de la culpa, ¿no? Eso era primordial. Entonces, además, aparte de eso, yo me hice una pregunta enseguida, ¿no? Cuando me propuse que un personaje como este fuera mi protagonista. ¿Qué puedo hacer para que el lector acabe empatizando con él? El lector tiene que ponerse en su lugar, tiene que decir, joder, si a mí me hubiera ocurrido lo mismo que le ha ocurrido a este hombre, yo habría actuado igual. Ahora lo entiendo, ¿no? Pero claro, todo esto tengo que hacerlo hablando de un personaje que no vive en nuestra época. Ahora en nuestra época esas cosas no pasan, ¿no? Vivimos muy bien, ¿no? Nuestras culpas pueden venir de otros pecados, ¿no? Pero al fin y al cabo los pecados, tanto los de ahora como los del siglo XIII, vienen de convenciones humanas. Ahora incluso la propia infidelidad, ¿no? Ya que la has nombrado, no es consecuencia más que de una convención, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, ¿no? Yo esto le he dado muchas vueltas, ¿no? Pues sí, somos monógamos, juramos fidelidad, esto no deja de ser una convención, pero la vida pasa por encima de nosotros, hay gente que comete deslices, pisa la convención, pisa su juramento, ¡pum!, la culpa. Es algo que en realidad es autoinducido, ¿no? Como tú has dicho. Viene de una convención que es totalmente artificiosa, nosotros no la hemos construido y psicológicamente pues nos obligamos a padecer esa culpa. Y ahora tenemos que arreglar el destrozo que hemos hecho, que en realidad está todo aquí dentro. Pues eso, pásalo al siglo XIII, las motivaciones que podía tener la gente, las convenciones, ¿no? Las creencias tan arraigadas que tenían, que muchas de ellas siguen arraigadas ahora. De todas maneras, te digo, lo que le ocurre a él nos ocurre a nosotros, porque todos nos hemos sentido culpables en algún momento, porque todos metemos la pata en todo momento. Claro, salvando las distancias, ¿no? Cualitativas sobre todo. Entonces, todo eso, efectivamente, en el proceso de planificación, pues está escrito, está tratado, yo tengo que ver, además tiene que ser verosímil, tiene que ser coherente, o sea, yo no puedo escribir una salvajada que el lector no se la crea. Por lo tanto, es un trabajo, yo te diría que incluso más duro que el de documentación, por lo menos en mi caso. El trabajo de documentación, al fin y al cabo, es trabajoso, es algo que es 2 más 2, 4. ¿No? Tampoco necesitas hacer una gran inversión de ingenio, ¿no? La inversión en ingenio, ¿no? En imaginación, que es el auténtico kit, ¿no? Ese es el trabajo de planificación. Ahí es donde está la auténtica dificultad, para mí, de la novela. Y en la segunda pregunta se me ha ido un poco. ¿Cuál era? Ah, sí, los personajes femeninos. Fíjate, estaba en ese momento, ¿no? Y estaba planificando y ya me di cuenta de que tal como estaba montando la galería de personajes, estas dos iban a ser muy importantes. Entonces me planteé, en lugar de hacer una novela con una trama clásica, con un solo protagonista, que es Simón de Montfort, me planteé, que esto es algo que ya he hecho en el pasado, hacer una novela con 3 tramas paralelas, cada una con su personaje protagonista, y que Simón fuera protagonista de una de las tramas y Alix y Montmorency y Azalais fueran las protagonistas de sus respectivas tramas. Lo que pasa es que estuve calculando y me salía una novela que ya tenía que empezar a pensar en otra vez, en que hago trilogía, y yo ya no, eso me echó mucho para atrás. Entonces al final dije, mira, no, voy a hacer que Alix y Azalais tengan sus subtramas, que ya no es lo mismo que hablar de tramas paralelas, van a ser muy importantes, pero tengo que ceder la importancia a Simón. Pero tienes razón, o sea, ambas tienen entidad para protagonizar sus propias tramas. Y ya, como le he dicho antes, no sé si ha sido a Teresa o a Yolanda. Yo en un momento dado digo, voy a hacer que Alix de Montmorency sea mi protagonista. Lo podía haber hecho perfectamente y haber hecho de Simón un secundario. Había material ficticio, siempre lo hay, pero es que había material histórico también, porque Azalais es un personaje histórico también, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Pues ahí está, no sé si algún matiz me he dejado, te he contestado. No, perfectamente. Yo sobre todo darte las gracias por cómo escribes. A ti, hombre. Amparo.
Hola, Sebastián. Hola. Pues coincido con Yolanda, coincido con José, es mi primer Sebastián Roa. Lo siento. Me encanta la época, me encantan, yo también como José, me he empapado de merovingios, cátaros y friales. Y coincido con Yolanda porque el arranque es espectacular. Consigues no que empaticemos, sino que nos pongamos en su pellejo. O sea, ¿qué hacer? Apostatar, renegar de Dios o mandar al fraile, o sea, a la pira. O sea, es que es terrible, es tremendo el arranque. Entonces, una novela que me ha encantado, me ha gustado el estilo que manejas a la hora de contarnos todo lo que nos cuentas y lo que sí que me ha extrañado, no me ha extrañado, me ha maravillado la gran galería de personajes. Confieso que me he perdido un poquito en algunos tramos, lo confieso. Entonces, ¿cómo lo haces cómo lo llevas a la hora de escribir? Porque luego al final del libro aclaras muchas cosas, quién es ficticio, quién es real, por qué cambias el nombre, por qué haces esto, por qué haces lo otro. Pero debe ser tremendo, no sé, o sea, antes has comentado que bueno, que tú te haces una especie de escaleta, qué es lo que quieres hacer, qué personajes, por dónde quieres que te vaya la historia. ¿Te resulta excesivamente complicado trabajar con tantos personajes? Es que incluso les cambias el nombre. Claro, es complicado. ¿Cómo lo Sí. haces? Porque yo, vamos. Mira, además hay un problema añadido, que es que en la Edad Media tenían eran muy poco originales a la hora de bautizar a los chavales. Entonces, esto es todavía, pero la trilogía Almohade, que está toda contextualizada en los reinos hispanos, ¿no? Ahí todos se llamaban igual, todos se llamaban Sancho, Pedro, Alfonso, y de ahí no salías. Entonces hay muchos personajes que se llaman, hay reyes, hay un momento en la historia medieval de España que todos los reyes, el rey de Portugal, el rey de León, el rey de Castilla, el rey de Aragón, todos se llamaban Alfonso. Entonces, claro, a todos los haces coincidir en la novela y eso es un lío para el lector. ¿Qué pasa? Que efectivamente yo tengo a mi protagonista, lo tengo claro, ¿no? Simón de Montfort. Tengo mis secundarios, que son muy importantes, también lo tengo claro. Pues tengo a Arnaldo, tengo a Alix, tengo a Zalais, vale. Luego tengo otros personajes de relleno, algunos de ellos pueden tener cierta importancia, como el caso del Grajo, como Pedro II, por ejemplo. Tengo que reducir al máximo los personajes, porque yo soy muy consciente de que el lector, en una ficción que le va a durar, si es buen lector, si es un lector de estos que lee bastantes horas al día, le va a durar días la novela. En el peor de los casos, pues te va a durar a lo mejor 2 semanas o algo así. Claro, en ese lapso no da tiempo a memorizar a todos los personajes que podrían salir, porque los personajes históricos son muchos. Te juro que empecé a anotar los pero ya desistí. O sea, empecé, pero desistí. Digo, no, o sea, por eso te digo que en algunos tramos yo decía, bueno, ando un poco Claro. perdida, pero claro, es que me ha maravillado. Digo, bueno, es que, ¿cómo cómo lo hacías? Es que Claro, me he quedado asombrada. el problema es que la solución es que tienes que prescindir. O sea, hay algunos personajes que los nombras porque pasan por allí. Claro, el lector todavía no sabe, cuando sale un personaje por primera vez, el lector, en principio, no sabe si ese personaje va a durar el resto de la novela o simplemente va a pasar por ahí esas 2 páginas y ya no lo va a ver más, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que conforme avanza la acción, tú ya tengas claro quiénes son los realmente importantes. Que luego los demás de relleno, porque es que, ya te digo, yo tenía una galería de personajes históricos. Todavía más extensa. Claro. Y entonces tengo que tirar primero de no sacarlos a todos. Luego, acciones que son importantes, porque hay muchos personajes que llevan a cabo acciones que son importantes, que serían importantes para la trama. Lo que hago es reunirlas en un mismo personaje. Pues a lo mejor 3 personajes los reúnen en uno solo y ese lleva a cabo todas esas acciones. El asunto es resumir, ¿no? Porque a mí me pasa, yo leo novela, hay novelas históricas, estas, las típicas novelas históricas que tienen incluso su dramatis personae al principio, ¿no? Que te explica quién es cada personaje. Es que a mí eso no me gusta mucho, pero además es que tampoco los vas a memorizar. Y tampoco es cuestión de que cada vez que salga un personaje interrumpas la lectura, ¿no? Interrumpas la suspensión del juicio, ¿no? Para a ver quién era este personaje que. No, joder, ya te he echado de la novela, ¿no? Para que veas quién es el personaje. Esto tiene que fluir. Entonces yo tengo que
manejar a un número limitado de personajes, aunque sean muchos. Esto es bastante difícil y hay que tomar muchas decisiones al principio, sobre todo. Oye, este personaje no me va a quedar más remedio que prescindir de él, no voy a sacarlo. Simón de Montfort, hay familiares de Simón de Montfort que estuvieron con él en la cruzada y no los nombro. Y otros nobles muy importantes del norte de Francia y otros del sur de Francia, que es que ni siquiera los nombro. No los nombro porque es que no se podría manejar. Estamos hablando de una ficción, no de un ensayo. ¿No? Que en un ensayo, pues oye, tú puedes pararte, retroceder, avanzar, recurrir a otra fuente, a un diccionario, o incluso consultar en internet. Una novela, tú tienes que estar metido en la novela y no puedes separarte de ella. Entonces, tienes que encontrar la manera de que al lector no le haga falta salirse. Si en un momento dado no sabe quién es este personaje, ya caerá en quién es. Es igual que cuando encuentras un término que no es conocido y lo sacas por el contexto. Pues lo mismo. Realmente es una de las partes más complicadas de este tipo de novelas históricas, la gran galería de personajes con las que tienes que trabajar. Y luego un pequeño apunte. No es una biografía, o sea, es una ficción. Como ficción, el arranque querías que fuera ficticio, no, porque a lo largo de la novela, pues sí, aparecen hechos históricos, batallas, recrear tal. No tenía que arrancar desde un punto ficticio, o te planteaste que podía haber sido real. Claro, este es un punto importante. A José le interesa. Tú tienes que decidir cómo empieza tu novela. Entonces yo tenía mi cronología histórica, los hechos que más o menos se conocen de Simón, y yo pues voy viendo, oye, ¿cuál de estos podría servirme para un inicio potente de la novela? Porque en el inicio el inicio es como echar la caña. El pez tiene que picar. Y luego ya luchas contra él, si es un pez gordo, pero el pez tiene que picar. ¿Hay algún momento de lo que yo conozco, de lo que se conoce históricamente de Simón de Montfort que me sirva para empezar esta novela? Sí, no, ahí tengo que empezar a tomar decisiones. Obviamente la novela tenía que empezar antes de la Cruzada Albigense, y lo que se sabe de Simón de Montfort es que él acudió a la Cuarta Cruzada en 1203. Él es un noble, no es un noble de primera división, pero es un noble de cierta importancia, y todos sus actos jurídicos están documentados. Eso es algo que hacían los nobles, tenían su propia cancillería, aunque fuera pequeña, e iban documentando las donaciones que hacían a los monasterios, si tenían que dirimir algún pleito entre sus vasallos, etc. Todo esto queda escrito. Él se va a la cruzada en 1203 y de repente la documentación se calla. Y no reaparece hasta su regreso en 1206. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? ¿Qué ha ocurrido con Simón de Montfort? Como no tenía ningún hito histórico que me sirviera, que fuera suficientemente potente para el arranque brutal de la novela, tengo que tirar de la ficción. En este caso, a lo mejor en otros casos, pues no, habría encontrado algún hecho, oye, que convenientemente tratado, ¿no? Pues fuera potente, tuviera potencia de arranque, ¿no? Tuviera un buen motor de arranque. Pero en este caso tuve que tirar de la ficción. Es una ficción muy plausible, ¿eh? Porque Simón de Montfort es cierto que se puso al servicio de un noble francés que se llamaba Renaldo de Dampierre cuando continuó hacia Tierra Santa, y a Renaldo de Dampierre lo capturaron los sarracenos. En una acción militar lo capturaron. Y este tipo estuvo 30 años metido en una mazmorra hasta que lo rescataron. Entonces era muy plausible que esos 3 años de desaparición de la documentación fueran realmente de desaparición de Simón. ¿Y qué es lo que le podía haber pasado? Fácilmente que lo hubieran capturado los sarracenos. Entonces se rescataba a los prisioneros, o se los dejaba ir o no, y ahí ya entra en juego pues la imaginación, claro. Pues felicidades, todo un placer haberte descubierto, haber podido charlar contigo. Ya pediré a Pepa que me oriente sobre tus siguientes novelas y tus anteriores novelas, porque me ha encantado. Felicidades. Gracias. Vamos a hacer ahora lo que hacemos siempre, que es una fotografía de grupo antes de seguir con el libro. Tú también, Sebas. Uy, espérate, no sé si tengo aquí yo... Capaz será del escritor no tener libro. Te pues, dejo un rato, que si no no, lo tengo. hago un copia y pega. Espérate, que o voy a por él, porque tendré alguno aquí. O vean por él. Suele pasar, Elena, que el escritor no tenga libro. Yo tengo una conexión un poco ratonera. ¿Se Ya me te ve? veo. ¿Se me escucha? Te va y Vas y vuelve. vienes, sí. Ya, sí, te veo. Me voy a cambiar de sitio.
Ya. Uy. Ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Os habéis quedado a gusto o qué? No, ya he hecho 2, o sea que... Bueno, seguimos, Gemma. Hola, Sebastián. Hola. Encantada. También ha sido mi primer ROA, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. No te voy a decir cuánto, porque vamos, ha sido un descubrimiento. Y sobre todo al terminar, ¿no? Me vino a la cabeza esa frase que dice que al final es cierto que si solamente preguntas a Caperucita, el lobo siempre será malo. Porque es cierto que todo lo que sabía o de oídas era que era malísimo. Y apunté, mira, nada más empezar, apunté una frase que creo que la he distribuido por todos los sitios, que es: yo salí de Francia convencido de que aquel viaje dejaría mi alma limpia, lista para encontrarme con el Creador. Te juro que cuando iba avanzando su historia, ibas cada vez dándole un hachazo más hasta que aparece el magnífico abad Arnaldo. Y cuando llega al final y él encuentra la paz, porque, bueno, voy a hacer un spoiler, cuando muere, te lo juro que ahí se me hizo un nudo, sentí que la vida había sido tan desperdiciada, porque luego empiezas a ver la influencia que tiene la Iglesia, que vamos, hay otra frase del abad cuando dice que buscar a los demonios es complicadísimo, y dices tú, claro, a ver, el propio demonio haciendo su tarea, pues es complicadísimo encontrarlo. Y luego el efecto que tiene en Alice, ¿no? Esa religión, es su tía Matilda. Sinceramente, ya que has estudiado tantísimo, ¿cómo puede ser que jamás nadie se haya planteado todo esto? O sea, quiero decir, la locura de que todo el mundo en aquella época siguiera a la iglesia, a las cruzadas, a darme vuestro dinero, venir arruinado, volver otra vez a la guerra por salvar vuestra alma. O sea, a mí me maravilla de verdad todo lo que era capaz de manejar. Y cuando termina la historia, digo, ¿en ningún momento Simón se arrepintió? Claro, eso no lo sabemos. Sí que en realidad no sabemos nada, ¿eh? Porque todo lo que sabemos de aquella época es lo que ha quedado escrito, y te digo por experiencia que uno no escribe siempre tal y como piensa. Sobre todo si es un cronista, ¿no? Que los cronistas a veces escriben panegíricos. Entonces, no podemos saber muy bien cómo pensaba esa gente, ¿no? Del siglo XIII. Eso me recuerda que hay mucha gente que dice que la auténtica novela histórica es la que tiene que traer al presente el espíritu del pasado. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a saber cómo pensaban, ¿no? Esa gente? Yo sí que me puedo imaginar que efectivamente ellos estaban muy condicionados, casi desde la cuna. La religión era muy importante, eso está claro. Y era tan importante que les costaba poco incluso matar o morir por Dios. Estaba plenamente justificado. Pero si te paras a pensarlo, no es algo tan raro. Ahora esto, te iba a decir que no ocurre, sí que ocurre con la religión, Sí. pero bueno, en nuestro entorno digamos que Ocurre. no es tan habitual, ¿no? Nadie, la gente no estamos fanatizados, ¿no? Cada uno tiene el que las tenga, ¿no? Tiene sus creencias y se relaciona con Dios a su manera, o no se relaciona en absoluto, allá él. Pero tú fíjate, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ya no las creencias, sino la ideología, que es algo que está muy presente hoy en día. Tú, fíjate, además tiene cierta relación con la novela, ¿eh? No creas que es algo que traigo así, traído por los pelos. La ideología. Ahora mismo estamos viendo en un momento en el que nuestra sociedad está totalmente polarizada y hay ideologías opuestas y muy arraigadas. A la gente le presentas los hechos y tienen una especie como de venda. Ellos solo escuchan a quien dice lo que les interesa, se niegan a ver cualquier otro punto de vista, se creen todo lo que les dicen, o sea, pero cosas totalmente absurdas que te das cuenta que quienes las dicen son demagogos, se las creen, o sea, tragan con todo eso y además adoptan posiciones que casi son irreconciliables. Incluso a veces se llega, eso lo estamos viendo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? A la violencia verbal o incluso más allá. Es decir, no hay que irse a hace 8 siglos para ver cómo puede ser uno de cerril y tragarse una creencia o una ideología y llegar a extremos por ella.
algo que es realmente absurdo. O sea, yo creo que esto está dentro de la naturaleza humana. Morir por Dios, morir por el emperador, morir por la patria, ¿no? O por la nación, sea más grande o más pequeña, morir por tus ideas políticas. Al fin y al cabo, seguramente estamos hablando de chorradas. En lugar de vivir lo más felices posible, tendemos a complicarnos la vida, ¿no? Y supongo que en cada época, cada uno se la ha complicado a su estilo. Pues en este caso era con Dios y con el demonio, pues bienvenidos sean. Pero si no hubieran sido Dios y el demonio, pues habría sido cualquier otra cosa. Y habría ocurrido igual, yo estoy convencido. Pues me ha encantado, me ha gustado muchísimo y la evolución de los personajes, desde Alice hasta Simón, cualquiera de todos ellos, me ha apasionado. Así que felicidades y como mis compañeros, vamos, yo te seguiré leyendo seguro. Ya tienes un hueco en mi biblioteca. Gracias, Gemma. Muchas gracias, Sebastián. Sandra. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Hola. Pues nada, hoy esta tarde vamos de primerizos porque yo también es mi primer Sebastián, o sea que... Me pasa mucho. Sí, ¿no? Y pues nada, cuando empecé a leerlo, la verdad es que me gustó mucho porque aun siendo un tema tan, pues no complicado, pero bueno, con su lenguaje de aquella época y demás, lo has escrito de una forma que se lee muy bien, muy fácil. Y empecé a buscar pues otros libros tuyos, a ver qué otros libros tenías, y di con una entrevista, bueno, con la presentación que hiciste en Valencia, en el Museo del Soldadito de Plomo, en Liber. Y ahí hablabas, bueno, me encantó esta, se la recomiendo a mis compañeras, luego se la paso y así la ven, no haces ningún spoiler ni nada, está muy bien la presentación. Hablas sobre el proceso de documentación que tuviste y sobre pues varios puntos que tuviste que tener en cuenta sobre el rigor histórico, que ya se habla sobre él, la memoria estética y sobre el filtro medieval. No sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. La memoria estética, eso de la memoria estética a mí me encanta. Eso no, el término no es mío, está prestado. Sí. Y esto viene a ser que existe una imagen muy extendida de cada hecho, periodo, incluso personaje histórico, la tenemos muy metida, ¿no?, en la mente y que no tiene por qué coincidir con la realidad histórica. Pero para nosotros es importante porque nos ayuda a identificar. Y pongo el ejemplo, en la presentación lo pongo también, Sí. el ejemplo de los vikingos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que echaban Vicky el Vikingo por la tele, a mí me gustaba mucho. Sí. Es que ya tengo una edad. Y entonces, todos los vikingos de la serie llevaban cuernos en los cascos. En aquella época creíamos que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Luego ya se vio que no era así. Ahí se ha hecho un buen trabajo de divulgación histórica y nos hemos quitado esa idea de la cabeza. Pero es muy curioso porque al mismo tiempo se ha hecho un gran trabajo con la ficción y se nos han presentado a los vikingos de otra manera, que ahora también tenemos una imagen muy clara de ellos, gracias a series y a películas, que tampoco es histórica, pero es la que funciona. Entonces, si tú hacías una película en los años 80 o 90 en la que salían vikingos, tenías que ponerles cuernos en los cascos, porque era la forma de que el espectador medio identificara al vikingo claramente. Si salía un vikingo y no llevaba cuernos en los cascos, pues decía, hostia, qué vikingo más raro, ¿no? No puedes permitirte que un lector se haga esa pregunta. El lector tiene que identificar al personaje rápidamente y seguir metido en la acción. Memoria estética. Otro ejemplo que pongo en la presentación que también me gusta mucho es el de la Cleopatra de Elizabeth Taylor, ¿no? Cuando llega y pasa por debajo del arco, un arco que es anacrónico porque no estaba construido en aquel momento. Pero claro, era un arco que en aquel momento los espectadores de aquella época identificaban mucho con Roma. Entonces la forma de identificar Roma es, ¡pum!, el arco de Tito, en este caso, si mal no recuerdo. Anacronismos, inadecuaciones históricas, pero que sirven a la memoria estética. Entonces, a la ficción le vienen muy bien. Y yo lo que quiero es que el lector deje de ver letras en páginas y empiece a ver la acción, se meta adentro. Yo para conseguirlo tengo que atraerlo, ¿no? Tengo que quererlo mucho y tengo que tratarlo muy bien. No me puedo poner a explicarle cómo es la Roma del siglo I antes de Cristo. No, él, si consigo que la vea así, chascando los dedos, ya lo tengo hecho. Y eso es más importante cuando hablamos de ficción que el rigor histórico. Yo estoy convencido de ello. Y yo creo que el problema que tienen muchas novelas históricas actuales y desde que las novelas históricas se pusieron de moda fue que desprecian esa memoria estética y se basan demasiado en el rigor histórico. Y eso hace que muchas veces las ficciones no funcionen. Aunque también tengo que decir que muchos lectores se han acostumbrado a esto del rigor histórico y casi que les da igual que no funcione la parte dramática, ¿no? Y se quedan con lo histórico.
Pues nada, a mí me ha encantado mucho. La verdad es que son 700 y pico páginas que se leen muy bien, muy rápido. Y nada, pues enhorabuena y seguiré leyéndote, seguro. Gracias. Ana. Hola, buenas tardes, Sebastián. Hola. Ahí ando. También me confieso primeriza, Primeriza. en tus libros. A mí me ha Hoy vas a fascinado- tener muchos fans nuevos, Seba. Sí, sí, qué bien, oye, de maravilla. Claro. Me ha fascinado mucho en esta novela los personajes femeninos. Antes has comentado que sí que es cierto que se tiene una idea de que la mujer en la Edad Media no era representativa, no tenía importancia, no tenía un peso específico o no se la considera un peso específico en la historia, en el desarrollo de la historia. Tú has creado aquí unos personajes de un dramatismo importante, con una fuerza muy importante. Me imagino que te ha costado más encontrar documentación sobre ellas, sobre todo como decía, de Azarais. ¿Te ha costado mucho encontrar documentación sobre ella? Sí, está documentada, pero muy poquito. De hecho, lo que hay sobre ella son referencias muy vagas. No sé si os recordáis que en la novela hay un trovador que está enamorado de Azaláis y le ha dedicado unos versos, ¿no? Raimón de Mirabal. ¿Esto es verdad? ¿Esto es histórico? ¿Esa trova existe? El tipo pues se ve que le impactó mucho. Es verdad que Azaláis era rubia, porque lo dice en su trova. Y le gustaba tanto que hizo famosa aquella trova y llegó a oídos del rey de Aragón. Esto está documentado. Y el rey de Aragón, a distancia, dijo, esta pava como tiene que estar. Y viajó al norte para conocerla. Y se supone que la conoció en el sentido bíblico, digamos. Atraído por la trova de Raimón de Mirabal. Se sabe que efectivamente era de Lombers. A ver, no sabemos, no está muy claro si era viuda en ese momento. Suponemos que sí, quién había sido su esposo. Tampoco sabemos claramente cómo funcionó ella en el momento en que se desató la cruzada albigense, qué es lo que hizo ella. Lombers cayó enseguida, cayó en 1209, si mal no recuerdo, poco después de Carcasona. No sabemos qué papel desempeñó ella ahí, porque ella se supone que era señora de Lombers. Entonces, lo que sabemos de ella son referencias bastante vagas, pero sí que existió. O sea, todo esto, y esto me indica que una mujer, o sea, una mujer que era admirada por su belleza y además se hablaba de ella con esta ligereza y que el rey de Aragón fue a visitarla, pues todo esto pues sirve como base, ¿no? Para luego crear al personaje. Está, efectivamente, no está. Y mira que me he cansado de buscar documentación porque es un personaje tan bonito que yo iba pico y pala. Tengo que saber más de esta mujer, tengo que saber más. Luego hay mucha confusión, porque como se ha escrito tanto sobre este periodo y se han escrito tantas mentiras, tienes que tener mucho cuidado y tienes que contrastar mucho las fuentes. Además, como hemos comentado antes, los nombres no eran muy originales poniendo nombres. Y Azalaís hay unas cuantas. Hay incluso una trova Iriz. Sí, yo Hay fue la varias que encontré. Azalaís. Y ahí tiende uno a la confusión. Luego, a lo largo de la cruzada pasan muchos años, hay algunas que fueron acusadas de herejía, incluso alguna acabó en la hoguera y hay alguna Azalaís que acabó en la hoguera. Entonces, yo he visto que en las muchísimas novelas de cátaros hay confusiones, hay algunos autores que las confunden y mandan a la hoguera a una Azalaís que no era, en fin. Me habría gustado conocer a esta mujer, no como Pedro II de Aragón, o sí, bueno, no sé. Te rías, Yoli. Ay, qué bueno. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por una historia tan bonita A ti. y te deseo muchísima suerte. Cuentas Gracias. ya con otra nueva seguidora. Estupendo. Gracias. María Jesús. Hola, Sebastián. Hola. Buenas tardes. Perdón mi movimiento de cámara, pero me pillaba a salir del trabajo y bueno, debo decir que soy una nueva lectora tuya, primeriza también. Hoy ganan los primerizos, pero también leales, porque a partir de este Sin Alma está asegurado que vas a formar parte de nuestra biblioteca personal. Me habían hablado mucho mis compañeros, sobre todo Pepa, de que escribías de una manera apasionante. Muy bien. Tengo que decir que asusta una novela medieval porque pues hay muchos topicazos, pero
tu narrativa realmente te llevaba a ver las cosas de una manera más fresca, o sea, no huía bastante del tópico. Mis compañeros han comentado de la religión, de la situación de las mujeres. Mi pregunta es, ¿tú crees que el fin justifica los medios? ¿O como Maquiavelo decía, todo vale? Joder, qué difícil me lo pones. A Lo ver, siento. pues, ¿qué te Es voy a que, decir? a ver, hay momentos que las escenas tan escabrosas para un ojo del siglo XXI, esto si lo vemos en la tele, duele. Tienes que decir, es como la serie Vikingos, ¿no? Pero con tu narrativa es mucho peor, porque como consigues sumergirte absolutamente en la historia, es como si lo estuvieras oliendo y viviendo y sintiendo. Entonces, como escritor o como lector, Ya, resumir. vale, a ver. Oye, bueno, gracias por lo que estás diciendo. La verdad es que me gusta mucho tener lectoras primerizas porque está bien esto. A ver, el fin no justifica los medios. Hay fines que justifican ciertos medios, pero no, obviamente no. Que yo me meta en la piel de un tipo que justifica cualquier medio, claro, no significa que yo piense eso, aunque sí que tengo que hacer un esfuerzo, eso es verdad. Igual que cuando eres lector, tal vez con menos esfuerzo, si te han diseñado bien a un personaje ficticio, llegas a empatizar con él, cuando eres tú el que lo crea, sí que, por lo menos yo, necesito hacer el esfuerzo, ¿no? Meterme en la piel de Simón de Montfort y a lo mejor en determinados momentos pensar que sí, que el fin justifica los medios y pensar que salvar mi alma es una misión tan importante que bien vale que me cargue a unos cuantos por el camino, ¿no? Eso yo no lo voy a hacer ahora cuando cortemos la conexión, no me voy a ir por ahí a justificar mis fines. Obviamente, esto es Pero sí, tengo que creerlo. Tengo que creer que el fin justifica los medios. Tengo que creer en Dios y en la salvación de mi alma tanto como para ir a Tierra Santa a batirme contra los sarracenos y a luchar contra quien sea, incluso a asumir mi muerte luchando por mis creencias. Porque si no hago eso, ¿cómo voy a hacer que mi personaje sea creíble para el lector? Tengo que meterme en... Esto de escribir tiene y leer también, tiene mucho de juego, ¿no? Estás jugando a ser otra persona, pero si tienes que jugar bien, tienes que ser él cuando sufre, también cuando se lo pasa muy bien, y también tienes que creer lo que él cree, ¿no? Tienes que ver a través de sus ojos. Esto no es solo una forma de hablar, para que quede bien. No, no, no. Tienes que meterte en la piel de cada personaje, pero de todos. De Arnaldo Malarico. Oye, ¿hace falta que esté un mes sin ducharme para meterme en la piel de...? No, por favor. Bueno, nosotros no lo sufriríamos tanto. No sé yo. Pero ¿cómo vas a describir algo si realmente no lo has vivido? Es imposible muchas Sebas, veces. ¿lo haces? No sale mal, ¿no? Pues es todo cosa de aquí, de la desviación mental. Una preguntita, ¿eres aragonés? Sí. Yo conozco un poquito de Aragón, pero hay la zona de Javalambre, la sierra de Javalambre, me he movido bastante y me encantó. ¿Rubielos de Mora? No. Rubielos de Mora Mora, de sí. Rubielos, Mora de Están Rubielos. las dos, está Mora de Rubielos y está Rubielos de Sí, Mora. sí, pero sobre todo en Mora de Rubielos, que hay un castillo Correcto. con todo lleno de armas. ¿Has paseado para documentarte? Realmente, en serio. Mira, del siglo XIII, todo lo que hay ahora mismo, que se supone que es del siglo XIII, no es del siglo XIII. O sea, tú te vas a Carcasona, que Carcasona es una ciudad preciosa. Bueno, eso está reconstruido completamente, Claro, demasiado... no tiene nada que ver con la Carcasona del siglo XIII, ¿no? De la novela. El castillo de Mora de Rubielos está, o sea,
pasan los siglos y se le van añadiendo capas y capas históricas y la Edad Media queda muy enterrada y Rubielos de Mora igual, que tiene unos palacios preciosos. Esa no tiene castillo, pero tiene unas casas, unas mansiones preciosas. Toda esa zona es Muy bastante caras. bonita. Y no soy de lejos de allí porque yo soy de Teruel. Que está, También estuve. claro, y eso queda cerquita de Alcalá de la Selva, Rubielos, Mora de Pero Rubielos. de Teruel, pero valenciano de adopción, Sebas. Sí, bueno, yo me fui de Teruel muy jovencito, me fui con 21 años y empecé a recorrer toda España. Yo soy de todas partes. Es que tenemos aquí otra valenciana, que es Amparo. Ah, muy Hombre, bien. con este nombre. Amparo, claro, Desamparados, claro, muy valenciano, claro. Qué bueno. Pero bueno, yo soy aragonés, soy valenciano, soy un poco canario, soy un poco asturiano. He trabajado en todas partes, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Mallorca. Así me va. Pues muchísimas gracias por esta pedazo novela. Gracias por ducharte. Sí, es importante, eso es importante. Bueno, yo Pero- creo que le agradeces más las que están al lado. Sí, Claro, supongo que sí. efectivamente. Pero me ha enamorado y es muy, muy, muy recomendable y regalo de Reyes seguro para sobrinos que tengo muy aficionados a la historia. Genial. Gracias. Gracias a ti. Marisa. Muy buena. Hola. Yo felicitarte por la novela, me ha encantado, pero más me está encantando escucharte. Estoy disfrutando como una enana. Y después de todo lo que has comentado, ¿cómo has ido estudiando cada personaje, todos los personajes? ¿Cómo has hecho tu boceto? ¿Cómo has tenido que ir estudiando? ¿Cuánto tiempo te ha dedicado este libro? Documentación y escribirlo. Pues mira, el otro día hice un cálculo porque me lo preguntaron por una entrevista y me ha costado, en total, calculé unos 28 meses. Lo que pasa que, claro, no es tiempo efectivo, porque durante ese tiempo hice otras cosas. Pues estaba Némesis, el repaso de Némesis, luego salió Némesis, la promoción, vas mezclando, ¿no? No son 28 meses de tiempo concentrado. Pero esta es la novela a la que más tiempo he dedicado, porque como es mi novela más histórica, pues tuve que trabajar bastante, primero con la documentación, que hay bastante documentación, porque es un hecho histórico muy célebre, ¿no? Y está bastante documentado, y además está documentado desde diversos puntos de vista. Y además hay mucha documentación que sobra, pero tienes que meterte en ella para descartarla, por todo esto que hemos hablado antes, de toda esta manipulación histórica que hay sobre ella. Luego, el diseño de la trama me llevó bastante también, entre otras cosas, porque yo siempre intento que encaje bien, ¿no? El diseño dramático con la cronología histórica, lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que como yo concedo mucha más importancia a la ficción que a la parte histórica, si en algún momento chocan, rápidamente me inclino por la ficción. Pero aquí, como descubrí que se había cometido esta injusticia histórica con el personaje y con todos los hechos, ¿no?, que ocurren en general, tenía una especie de empeño en hacer que no dejar de lado tanto la historia, intentar que ese encaje fuera más armonioso de lo habitual. Entonces he intentado, y me ha costado, no ha sido fácil. He tenido que trabajar bastante porque todo esto tienes que hacerlo sin caer en digresiones, sin largas parrafadas, no aburrir con datos históricos, mantener el pulso narrativo, que eso es lo más importante, mantener el ritmo. Entonces eso cuesta, eso durante la planificación y luego conforme estás escribiendo, porque yo escribo, tiro para atrás, leo y veo, joder, aquí tal vez esté flojeando un poquito. Tengo que esforzarme un poco más y venga, a trabajar sobre ello, Aquí ha habido momentos en los que yo no me bloqueo nunca, pero sí que paro y tengo que volver atrás y afinar, y lijar mucho, y picar, quitar, poner. Es mi novela más trabajosa, o sea, no te creas que no ha sido, y ya llevo unas cuantas, o sea, que ya tengo cogido el ritmo, pero ha sido bastante trabajoso. Pues la acuerdo. Felicidades. Genial, muchas Encantado. gracias. Gracias. Natalia. Hola, buenas tardes, Sebastián. Hola. Pues nada, venía muy bien avalado tanto por Pepa como por Yolanda. Yolanda nos había hablado muy bien ya de ti. Y nada, ha sido un placer leer esta novela, este novelón, como he puesto en redes, porque es que es todo un novelón histórico que entras de lleno desde la página 1. Vamos, yo las 37 primeras páginas que no me miraran siquiera porque yo estaba a lo mío, entonces no quería saber nada de nadie. De eso se trata.
Sí, sí. Y nada, me ha encantado. Es verdad que tiene muchos personajes, muchas situaciones, muchos lugares y te pierdes un poco a veces, dices, a ver, ¿dónde estoy ahora? Pero es que la novela es así y se merece y era así la vida. O sea, nos vamos al sur, nos vamos al norte, nos vamos... O sea, yo entiendo esa vida que dices, madre mía, si se pegaban unos viajes... Ay, perdón. Ah, perdón. Y es verdad que está genial. Me ha gustado muchísimo la parte del final, lo que, como tú llamas, lo que fue y lo que no fue de historias, ficción, reproches y agradecimientos, porque ahí sí que desarrollas y entiendes muchas cosas y es otra novela. Digo, es que se ha puesto otra novelita. Sí, hay gente que le gusta, yo creo que le gusta más el apéndice histórico que el resto de las Es que 600 y pico páginas. Está perfecto, porque empiezas a leer y a leer, digo, madre mía, qué bien te lo explica todo y está genial. Y me gusta cuando dices, la peor excusa que se puede utilizar para incluir algo en una narración es que en realidad ocurrió. Todo ocurre, todo imaginable ocurre. De hecho, también ocurre lo inimaginable. Pero la narración no es la vida real. Los meros acontecimientos no nos acercan a la verdad. Lo que ocurre es que es un acontecimiento, no una verdad. La verdad es aquella que pensamos sobre lo que ha ocurrido. Yo creo que ahí lo das la clave con esta novela, porque, no sé, o sea, entiendes la historia de Simón, entiendes todo lo que ha pasado con tu punto de vista y por qué no fue así. Porque tenemos que entender lo que otros habían escrito. Entonces, felicidades. Gracias. Creo que es... Y además, ojo, que Santiago Posteguillo dice que es el mejor escritor de novela histórica del siglo XXI. Pero bueno, Sebastián, esa banda. Bueno, a ver, os voy a decir una cosa así, ya que es la segunda vez que se repite aquí en este club de lectura. Os voy a decir una cosa así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie y que esto no va a quedar grabado ni nada. Yo creo que Santiago, yo conozco a Santiago, lo conozco desde hace años. Es un tío genial, además un tío siempre dispuesto a echarte una mano. Me ha presentado un montón de veces. Es un crack, pero yo creo que Santiago nunca ha dicho eso. Qué malo, qué malo. Pues me extraña que pongan en palabras de Santiago con lo que es. No, Hombre. sí, yo creo que alguien dijo, joder, Santiago, porque es verdad que Santiago en diversas ocasiones cuando le preguntan, oye, ¿qué estás leyendo ahora? O recomiéndanos algo, y él muchas veces me ha recomendado, oye, pues mira, estoy leyendo novela de Sebastián Roa, que está muy bien, me gusta mucho cómo escribe. Yo creo que alguien se le fue la pinza ahí y eso se ha quedado para los restos. Yo quiero decir que no nos lo hemos inventado en la editorial. No. Es previo, eso es previo. Estaba viendo a Elena, ya tiene unos años. Pero es muy curioso porque, está fijaos... citado de un artículo de La Vanguardia. Sí, claro. Dice, según... O sea... Pero tú recodéate en ello. Y pues sí, señor. Esto es Pero toda tú una fíjate novela cómo... histórica. Supón que esto no lo hubiera dicho él, supongámoslo. Esto es una anécdota. Se ha repetido, es verdad, tantas veces que al final se ha convertido en una verdad. Pues esto es lo que ha ocurrido con los cátaros. Se ha repetido tantas veces una mentira que al final todos creemos que esa es la verdad y nadie se pone a mirar en el origen. Oye, pero esto realmente, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrió? Estamos seguros que es verdad, no creemos, estamos seguros que es verdad. Bien, nada. Eso está bien, eso está bien. Pues, de todas maneras, esto, el párrafo que has citado, de la peor excusa que se puede utilizar, en realidad os voy a decir, es de John McKee, no sé si habéis oído hablar de él, es un gurú de Hollywood, es una especie de gurú de los guionistas de Hollywood. Es un tipo que tiene muy clara la idea de la ficción y esta está en un libro que, bueno, el libro del guión, es un libro famosísimo que todo el que esté interesado por la estructura cinematográfica lo conoce y bueno, yo me lo he leído un par de veces porque, claro, la forma que tenemos nosotros de enfrentarnos a la ficción ahora mismo está muy condicionada por el cine. Todos hemos crecido viendo películas, viendo la tele, ¿no? Viendo series y no es lo mismo que les pasaba a esta gente del siglo XIX, ¿no? Que no iban tanto al cine y dependían más de lo que leían, ¿no? Nosotros tenemos, claro, nuestras ficciones están construidas de otra manera, por eso las novelas ahora se escriben de manera diferente y a mí no sé si a vosotros os pasará, a mí me pasa que muchas veces leo novelas del siglo XIX
y las veo como lentas, ¿no? Las veo que se paran demasiado al escribir. Lógico, en aquella época era necesario, ¿no? Ahora ya no nos hace tanta falta. Pero yo tengo muy en cuenta cómo se construyen las ficciones a través de los guiones cinematográficos, que son tan importantes en nuestra época, y esas son palabras, y son palabras que vale la pena pararse y reflexionar sobre ellas, porque nos ayudarían a entender la ficción y especialmente en lo relativo a la novela histórica, que estamos percibiendo la novela histórica de manera, yo creo que equivocada en general, en general. No, no concretamente estos que estamos aquí, esto lo estamos haciendo bien. Pues nada, muchas felicidades, Sebastián, y creo que va a ser un libro que se va a vender muy bien en estas Navidades, porque partiendo de la cubierta, que es preciosa, y te tiras en plancha por ella, pues nada, muchas felicidades. No puedo decir más. En el grupo tenemos 2 escritores, uno de novela histórica que ha empezado hace poco y otro de novela romántica, que es María José Vela. Que te toca, Vela. Hola, Sebastián. Hola. Estoy por aquí. No sé si me oís bien, es que Sí. me va fatal el wifi. Te ¿Me oímos, oís? te oímos. Sí. Me va muy mal el wifi y creo que es un tema de... Tan mal. Sí, se entrecorta. Que a Gema, que también vive aquí al ladito, le pasa lo mismo un poco. Tormentón Me que oís está entrecortado, cayendo. ¿verdad? Sí, pero luego se acelera. Pero te oímos, te oímos. ¿Me oís? Vale. Muy rápido, Sebastián. Bueno, yo soy primeriza también, pero me ha gustado muchísimo conocer este personaje, pero sobre todo, o sea, a mí lo que me tiene todavía impactada, me acabé tu novela anoche in extremis, como debían de ser las 2 de la mañana. La facilidad que tienes para narrar. O sea, porque mira que es un tocho de 700 y pico 700. páginas. 700. Y me lo leí, pues yo creo que han sido 5 días, una cosa así, o sea, pero solamente me ha pasado esto con Julia Navarro, que también tiene una forma de escribir que yo no sé por qué me la bebo. Habéis hablado del extremismo de las ideas, que es un tema que yo me parece que es terrible, y creo que ahora estamos viviendo una cruzada justo opuesta a la que vivió Simón, porque antes era obligatorio creer en Dios y ahora parece que es obligatorio no creer en nada, ¿sabes? Entonces, yo la pregunta que me he hecho a lo largo de toda la novela, viendo cómo sufría, todas las cosas que hizo, todas las dudas que tenía cuando se preguntaba que si Dios, no recuerdo la frase, que si Dios ungía a los reyes, ¿cómo es posible que hacer la guerra buena era precisamente contra un rey? O sea, todas las dudas que él pasa y todo lo que sufre, no voy a decir nada del final. ¿Qué crees que pensaría si él viera la situación de la iglesia hoy en día, después de todo lo que pasó? Bueno, cortaría unas cuantas cabezas, supongo. ¿Verdad? Pero, claro. Pero bueno, no sé, yo supongo que si Simón de Montfort naciera en esta época, esto es una tontería, ¿no? Pero por ponernos así a fantasear, pues probablemente se abonaría a uno de los 2 extremos, ¿no? Que ahora nos zarandean a todos los que estamos en medio. Seguramente sería uno de los más activos. A lo mejor lo teníamos de diputado ahí en el Congreso, de ministro o yo qué sé, algo de eso. Viendo el panorama. Madre. Pues nada, felicitarte por la novela. Es que os oigo muy mal. Solo decir que estoy con Ana también en lo de los personajes femeninos, que siempre es como que no tenían mucha importancia y tú les das aquí un poco la que debían tener, pero sin esa cosa que hay ahora también un poco de hacer a todos los personajes femeninos como súper fundamentales, o sea, sino pues lo que vivieron en su momento y nada más. Y nada, felicitarte y vamos, súper fan tuya a partir de ya. Gracias a Pepa, aquí ya los compis. Yolanda también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Astrid. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Yo sí te conozco de cuando la presentación aquí en Madrid, que estuve con Pepe y con Yolanda, y la verdad es que te comenté que estaba deseando leerla y que sabía que me iba a gustar y realmente me ha encantado. Yo te quería hacer una pregunta. Ya has hablado un poco del tema, pero al principio, sobre todo, cuando nos haces ver todo lo que está pasando y los 3 años que se tira Simón,
padeciendo tanto, porque realmente es verdad que de golpe y sopetón, simplemente por la pira, digamos, cambia de golpe y sopetón y dice, ahora sí que vendo mi alma. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esto yo Porque supongo había que... pasado 3 años Sí, pasa 3 padeciendo. años, sí. También es que es en ese momento cuando le dan la opción y tiene la oportunidad de elegir. Yo sí que he visto casos reales, cosas que yo conozco, sobre todo por mi trabajo, ¿no? De personas que en un momento determinado de su vida se enfrentan a una situación extrema y toman decisiones también extremas, decisiones que marcan su vida e incluso las vidas ajenas, e incluso las muertes ajenas. Entonces todas estas cosas pasan. Tú te encuentras continuamente en encrucijadas en tu vida, hoy te has encontrado unas cuantas, lo que pasa es que son suavecitas, ¿no? Tomas decisiones normalmente correctas y si te equivocas tampoco es tan importante, pero puntualmente pues te encuentras con situaciones un poco más difíciles en las que pues tomar la decisión acertada es muy importante, porque además afecta también a la gente que te rodea. Yo entiendo que, yo ya te digo, yo he visto qué ha pasado y de repente te enfrentas a la posibilidad de morir, tienes que elegir. Aquí hay un instinto de supervivencia, incluso podemos decir que hay un estado de necesidad en términos jurídicos. Y aquí este hombre, pues surge una situación en la que tiene que elegir y elige. Tanto si hubiera elegido la opción que elige como si hubiera elegido la otra, pues las circunstancias, o sea, las consecuencias habrían sido dramáticas, habrían sido drásticas y extremas. Esto pasa de vez en cuando. Yo supongo que hay gente que llega, se muere de viejo y nunca se ha visto enfrentado a una situación de estas, pero bueno, también por lo que hemos dicho, porque nos ha tocado vivir una época bastante fácil. Pero no sé, imaginaos nacer en los años, yo qué sé, en 1910 aquí en España y que te encuentres con la guerra civil. Pues seguro que mucha gente se vio enfrentada a situaciones de estas en las que tienes que elegir y no creo que sea algo para lo que te prepara la vida, para elegir en una situación de estas. Pues yo creo que el personaje de Simón de Montfort, desde luego, pues ya lo ves, yo lo coloco en esa situación, ¿no? Tienes que elegir y hagas lo que hagas, vas a fallar, porque alguien va a sufrir. Y esto pasa, hagas lo que hagas, alguien sufre. Sí. El sufrimiento actual puede ser, pues yo qué sé, que se te rompe el corazón y estás 2 semanas deprimido, o puede significar la muerte de otras personas, incluso seres queridos. No sé, ahí está la novela, ¿no? Para ponernos en esas situaciones extremas y salir un poco de la zona de confort nuestra y decir, joder, ¿yo qué haría en esa situación? Porque esa es la pregunta, ¿no? Y tú decir, ¿qué habría hecho yo? ¿Me habría sacrificado o sacrifico al otro para salvarme yo? Pero se supone que habían pasado Sí. muchos por allí, porque él lo decía. De hecho, dice que no quiere que le digan sus nombres. Claro. Precisamente por lo mismo, o sea, él no quiere recordarlos. Por eso me pareció así, dije, madre mía, digo, no sé si la has colocado realmente para luego saber, para que tenga realmente su culpa o realmente pudo llegar a pasar así. Pudo llegar a pasar. En aquella época eso pasaba. En el año 1187, que fue la batalla de los Cuernos de Hattin, esa batalla fue la gran derrota de los cristianos de Tierra Santa, ¿no? Contra Saladino. Saladino odiaba a los miembros de las órdenes militares y en esa batalla, en el lado cristiano, participaron muchos templarios y muchos hospitalarios. Sabéis que son las 2 órdenes religiosas militares principales, ¿no? La de San Juan, la que luego acabaría convertida en la Orden de Malta, y la Orden del Temple, ¿no? Que se extinguiría poco tiempo después, o bueno, pocos siglos después. Saladino venció, cogió a muchos prisioneros y a todos más o menos pues les respetó la vida, ¿no? A cambio de rescates, etcétera. Pero con los templarios y los hospitalarios, esto está documentado, los puso a todos allí delante y les dio la opción de convertirse al Islam. Te conviertes al Islam o mueres. Se supone que nadie quiso convertirse al Islam, todos aceptaron la muerte. O sea, imaginaos la situación, ¿eh? Acabas de ser derrotado en batalla y viene un tipo y te dice, renuncia a Dios o mueres. Y todos aquellos dicen, muero, y murieron. Esto está documentado. ¿Será verdad? Digo yo que será verdad. Otros muchos no, fueron a parar a mazmorras, ¿no? Ya os he hablado antes de Renardo de Dampierre, este está documentado, 30 años en una mazmorra. Imagínate 30 años en una mazmorra. Este era un noble de cierta entidad
y contra lo que tenemos pensado de la mazmorra sucia y asquerosa en la que está Simón al principio de la novela, estos nobles de alta alcurnia no estaban así. Ellos no vivían en un agujero metidos, no habrían aguantado 30 años. Eran una especie como de huéspedes, que no podían escaparse, pero bueno, los tenían, los cuidaban en cierto modo, ¿no? No los trataban mal, no los tenían de cualquier manera. Seguro, pues imaginaos vivir, sabes que no te puedes ir, pero bueno, vives con ciertas comodidades, porque así es como aguantas 30 años. Pero otros no. Imagínate que no eres un noble de alta alcurnia y acabas, esas mazmorras existen. Antes habéis hablado, no sé quién ha sido, de Mora de Rubielos, el castillo de Mora de Rubielos. El castillo de Mora de Rubielos, ¿quién ha sido? María Jesús. María Jesús. En el castillo de Mora de Rubielos, si vais alguna vez, es un castillo que es muy bonito, la visita incluye las mazmorras. Bajad a las mazmorras y veréis. Imaginaos, ya no os digo 3 años, imaginaos una semana ahí. Ni De una todas hora. las maneras, de todas las maneras, tal y como lo describes y tal y como escribes, o sea, es que lo malo que tenemos al leerte a ti es que nos imaginamos todo lo que pones. No sé cómo decirte. O sea, nos vas guiando de una forma durante toda la... Y es cierto, o sea, durante toda la novela, que el problema es que parece que lo estamos viviendo, por lo menos yo, que lo estoy viviendo. Y es que además, es que tus descripciones no son pesadas, al revés, son descripciones en las que haces que nos metamos dentro. Eres tremendo, ¿eh? Genial, gracias. Gracias. Es verdad, o sea, yo lo he disfrutado mucho, sabía que me iba a gustar y realmente te tengo que dar las gracias, porque me gusta muchísimo. Y los monjes estos, bueno, Arnaldo ya sabemos que sí, pero ¿y el Boca Sucia? ¿Por qué esos nombres? Boca Sucia, Maloliente, porque es cuando Isbert se lo presenta, ¿no? Se lo presenta así. Sí, antes hemos hablado antes del problema de los nombres. El problema de los nombres es que, además, esto va por zonas. En esta zona, en Occitania, había mucho, sobre todo había mucho Roger, había mucho Bernardo. Todos se llaman Roger, Bernardo, y hay 3 o 4 nombres más que se repiten constantemente. Entonces en la galería de personajes me encuentro con varios personajes que se llaman así. Por ejemplo, Trencabel. Trencabel es Roger de Trencabel, ¿no? Tiene un nombre compuesto. Roger de Foix también se llama Roger. Entonces me encuentro con varios Roger. ¿Qué pasa? Pues a Trencabel solo lo llamo Trencabel, para no repetir el nombre, porque te voy a llevar a confusión. Boca Sucia, lo de Boca Sucia me lo invento yo, pero Boca Sucia tiene un nombre que estoy harto de que se repita varias veces. Entonces, uno de los trucos del novelista es recurrir a los apodos. Si el apodo existe bien y si no, pues te lo inventas. En este caso, además, el Boca Sucia no se llama así gratis, o sea, el tipo es muy mal hablado y es una característica suya. Aprovechas, eso forma parte del registro del personaje, lo cual te va a ayudar a que el lector lo identifique rápidamente, porque en el momento que aparece un tipo soltando sapos y culebras por la boca, joder, ya está aquí el Boca Sucia, ¿no? Eso ayuda también, ¿no? A que los personajes también tienen que ser cada uno diferente, ¿no? Y tener sus propias muletillas, por decirlo de alguna manera. Entonces esto no deja de ser un montón de trucos de oficio, ¿no? Para Pero lo hace tener los personajes fluidos. Qué bien, gracias. Es que es verdad, lo hace genial. Así que yo lo único que puedo decirte más es darte las gracias y nada, esperando a que a tener más tuyo. Pero vamos, creo que tenemos un poco por detrás. Sí, ahí hay trabajo para hacer si estáis aburridas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una maldad. A ver, la Yolanda. Y la A ver, es al hilo de lo que tú comentabas acerca de la narrativa histórica, de la novela histórica, de lo que se entiende por novela histórica, de si debe primar la narrativa o el rigor. Y supongo que habrás visto la que se ha liado con una entrevista que hace David Yagüe a José Luis Corral. Sabía que ibas a preguntar, es que eres mala realmente, ¿eh? Sí, soy mala. Algo he leído. Mereces protagonizar una novela y todo. Sí, José Luis dice que no va a seguir escribiendo novela histórica, pero que se va a dedicar a otros géneros. Ya está. Pero al hilo de eso pues había un hilo bastante extenso en Facebook donde una persona que se dice escritora, pero que además presume mucho de lo mucho que ha estudiado y de sus títulos, en la que asegura que solo puede escribir novela histórica alguien que sea licenciado en historia o que haya estudiado historia. Y el hecho narrativo lo deja arrinconado por completo, porque le da muchísimo más importancia al hecho histórico. Dice que si el hecho histórico no está bien llevado, lo demás no vale nada. Entonces ahí es donde quiero que te mojes tú.
Vale, mira, la verdad es que ya me he mojado en alguna ocasión, o sea que no tampoco me No pones sé, no en un sé. brete. A ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Hay muchas novelas históricas, muchos tipos de novela histórica. Hay novelas históricas que son muy rigurosas y que conceden importancia cero a la ficción, y hay novelas históricas que conceden una gran importancia a la ficción, en las que el rigor histórico, pues, si es necesario, pues se prescinde de él. Entonces, entre estos dos extremos, entre blanco y negro, hay muchos grises, hay muchas posibilidades. Lectores para todos tipos de novelas históricas hay, pero el nivel de tolerancia no es el mismo. Eso es así. Entonces, la gente que pontifica sobre cómo debe ser una novela histórica y que dice que el rigor histórico debe mandar, que no se puede contravenir nunca la historia, que cuantas menos licencias mejor, que nada de anacronismos, esa gente suele ser bastante restrictiva, suele ser bastante intransigente. Entonces te dicen, esta es la novela histórica auténtica, todo lo demás no lo es. Yo tengo mi concepto de la novela histórica que me gusta, la que me gusta escribir, y luego, oye, cada uno que escriba la que le dé la gana. Yo no voy a decir, oye, eso que tú escribes no es novela histórica, eso es un bodrio. No, no voy a decir eso, porque hay novelas históricas rigurosas que están muy bien escritas. Cada uno tiene su estilo. José Luis Corral, por ejemplo, pues es un tipo, claro, sabe mucho de historia, es historiador. ¿Cómo no va a saber de historia? Entonces él escribe un tipo de novela histórica. José Luis Corral, además, es un pionero del género, o sea, es un histórico. Además de ser un historiador y ser autor de una histórica, es un histórico del género. Entonces, ¿cómo se le va a faltar al respeto a José Luis Corral y a su modo de escribir? No seré yo quien lo haga. Yo lo que no quiero tampoco es que todos estos talibanes de la novela histórica, que dicen cómo tiene que ser la novela histórica, vengan a mí a decirme lo que tengo que escribir. También me da un poco igual, te lo digo. Yo escribo novela, la novela que yo quiero, y la contextualizo en un tiempo que casualmente es histórico. La mayor parte de las novelas que existen, llámalas como las llames, están contextualizadas en un tiempo que podemos llamar histórico, aunque no estén en la estantería de novela histórica. Que luego a mí me ponen en la estantería de novela histórica y así es más fácil de encontrar. Y es verdad que cumple ciertas características, yo que sé, incluso el tipo de portada o el tema que trata, es más fácil de encontrar para el lector, ¿no? Cuando va a buscar una novela histórica. Pero a mí me importa muy poco que la llames histórica o que la llames romántica o que la llames erótica o que la llames thriller o que la llames de aventuras o bélica. Eso es lo de menos. Y a mí desde luego no va a venir nadie a decirme cuáles tienen que ser mis estudios para escribir una novela del tipo que sea o cuál tiene que ser el nivel de rigor histórico que yo escribo lo que a mí me da la gana. Y a mí, no, o sea, no existe ningún consejo de ancianos, ningún colegio, ninguna gran autoridad que pueda a mí sancionarme por escribir la novela que yo escribo. Cada uno que diga misa. A mí me da todo eso ¿Y de igual. lo que dice Corral? Corral, es que mucho ojo, porque Corral lo que dice en esa entrevista es de lo que está hablando, es de algo diferente, no es de esto que yo estoy hablando. Sí, Él de lo que exacto. habla es de que hay una corriente actual, a ver cómo te digo esto sin cabrear a nadie, que trata de rescatar la historia a través de la novela. ¿De acuerdo? Yo creo que Corral, con ese planteamiento así, en bruto, sí que estaría de acuerdo, pero no está de acuerdo con la ejecución, porque eso lo está llevando a cabo gente que realmente no ha adquirido el método porque no tiene formación académica en historia, ¿de acuerdo? Se han leído unos pocos libros y creen que saben de historia. Esto te lo digo porque yo he estado con ellos y los he escuchado, y de hecho hay charlas, hay alguna charla colgada por internet. Entonces, yo tampoco tengo formación académica en historia, pero sabes lo que pasa, ¿no? Con la novela histórica, que te documentas y sin querer te conviertes en una especie de pequeño experto en un determinado periodo histórico. O sea, yo tengo cierto control sobre el siglo XII, siglo XIII aquí en la península ibérica, con la invasión almohade, pero claro, yo no tengo formación académica, desconozco muchas otras cosas antes y después, no tengo método para aprenderlas. Entonces, a mí todo esto me sirve para construir mis ficciones, pero ¿quién soy yo para ponerme delante de 200 personas en una universidad y dar una charla, incluso delante de catedráticos de historia, sobre el califato almohade? No hablar de novela, que es lo que se hace en los encuentros de novela histórica. No se habla nunca de novela, se habla siempre de historia. Las entrevistas que nos hacen a los novelistas históricos, siempre hablamos de historia. En las presentaciones son ponencias históricas. Aquí se ha desvirtuado de tal manera el género que al final no acabamos hablando de literatura, que es lo que tendría que ser esto, sino de historia. Entonces, la cosa, ya te digo, se ha desvirtuado y
personas que no están preparadas para ello están enseñándonos historia a través de la novela. Graso error. Entonces yo creo que José Luis Corral se rebela contra esto. Con razón. Las formas son las suyas y él sabrá las movidas que ha tenido con otras personas. Yo tampoco quiero entrar ahí porque ya te digo que cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que lo suyo va más bien por ahí, por lo que yo te estoy diciendo. No, así Vaya, no, vaya la que has liado, Yoli. Es que me encantan los melones, ya lo sabes, pero que no, que está muy bien que haya polémica, yo creo, pero que Bueno, sí, no está mal un poquillo de salseo, un ¿no? poquito de salseo, sí, está bien. Eso también lo dice Pablo mucho, el salseo. Claro. Pero una pregunta, Gracias. perdona, Yolanda, ¿no ha ido directamente contra la Asociación de Escritores con la Historia? Correcto. No hemos dicho el nombre de la No hemos dicho asociación, nada, pero sí, sí, va. efectivamente, sí, ahí está la cosa. Bueno, Va por ahí ahí. parece ser que está por ahí, tampoco, no sé. Es que la ha dejado, él parece ser que se ha salido de... Sí, yo formaba parte de esa asociación también, también me fui. Tal vez menos traumáticamente, pero bueno, yo no sé lo que habrá pasado ahí. De todas las perdona, pero de todas las maneras, con todo esto, para la gente, por ejemplo, yo, gente que no tenemos, no sabemos gran historia, que sabemos que nos guiamos mucho por lo que leemos, ¿no creéis que vamos a llegar a un momento en que nos van a tener totalmente confundidos? ¿No vamos a saber realmente quién dice la verdad y quién dice la mentira? Mira, para empezar, no lo vas a saber nunca, porque es que de hecho ser catedrático de historia de repente no obra el milagro de que sepas cuál es la verdad. O sea, tú tienes un método, vas a poder estudiar la historiografía, vas a poder incluso en ciertos casos distinguir las extrapolaciones o las falsificaciones de la documentación, etcétera. Pero los cronistas muchas veces mienten y es evidente que mienten. Tú lees crónicas antiguas, que son las fuentes primarias, y muchas veces son auténticas mentiras. Y el propio José Luis Corral, cuando habla de Covadonga, por ejemplo, hace referencia a esto. Que no existió, según él. Vale, él también es un poquito radical con esto, pero bueno, el argumento que utiliza es este y ese argumento es cierto. O sea, hay crónicas que hablan de 370.000 sarracenos muertos en la batalla de Covadonga. Esto es imposible. Entonces, los cronistas mienten. Estas son las fuentes primarias. Luego te vas a las secundarias, ya no necesitas que una crónica esté escrita 150 años después de la batalla de Covadonga. Es que te vas a una fuente secundaria, a un libro de historia escrito en el siglo XX y ahí ya dependes de la interpretación, ¿no? También hay consultas a fuentes arqueológicas, etcétera. Pero al final la historia no es algo que es cierto. Al final, más que novelas históricas, deberían ser novelas historiográficas. Y luego, aparte, y esto José Luis Corral también lo ha repetido en más de una ocasión, los historiadores en España han fallado en su misión de divulgar la historia. Digamos que se han limitado a ese círculo endogámico académico, ¿no? Al de la universidad, trabajan mucho para ellos entre sí, pero no están haciendo que la historia llegue a la gente. Entonces, ante esta falta nadie puede saciar su sed histórica con los profesionales, ¿qué hacen? Se van con un poco de suerte a los ensayos divulgativos entretenidos, que los hay y que se pueden leer y que da gusto leerlos. A mí me gusta mucho leer ensayo divulgativo escrito por historiadores, pero bueno, yo es que soy un poco friki. Pero hay mucha gente que lo que le entra realmente es esto. Entonces, si te asomas a esto pensando que estás leyendo algo que es cierto, que estás aprendiendo historia, te puedes pegar un gran batacazo. En primer lugar, porque aquí hay mucho de ficción y yo más o menos te voy a decir cuánto hay de verdad, bueno, de verdad historiográfica y cuánto hay de verdad, pero muchos novelistas históricos no lo hacen. Tú esto no te lo puedes creer. Entre otras cosas porque, ya te lo estoy diciendo, yo no tengo formación académica en historia. Yo lo que he interpretado de lo que he leído puede estar equivocado, obviamente. Se puede equivocar un historiador, imagínate yo que soy un profano. Entonces, esto es un error. Aquí se está trabajando sobre una premisa que es errónea, que es la de aprender historia con herramientas que no son las adecuadas para ello. Y claro, contra pero esto... Sí, claro, dime. pero eso lo dices tú, porque hemos leído libros que son históricos también y nos dicen fehacientemente que es real. Bien, bueno, pues en ocasiones será verdad. El propio asunto de Covadonga, pues oye, hay varias visiones. Tienes, por ejemplo, la otra visión, la de Yoyo Balbás, que Yoyo Balbás es un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada y te motiva muy bien
la existencia de la batalla de Covadonga. Obviamente no te va a decir que había 370.000 sarracenos muertos, pero bueno, él te lo motiva por un lado y tiene sus argumentos. Y José Luis Corral te va a decir lo contrario y tiene también sus argumentos. Y ahí, pero bueno, eso ya está más en el campo de la historia. Luego todo eso se puede trasladar a la novela y yo, si a mí me da la gana de escribir una novela sobre la batalla de Covadonga y poner que había 370.000 sarracenos, pues lo pongo porque me da la gana, porque quiero, porque sirve para mi ficción y va a funcionar gracias a eso, pues adelante. Pero lo que no puedes hacer tú es creerte que había 370.000 sarracenos en la batalla de Covadonga porque lo dice una novela. Por Dios. No caben, es que no caben. Yoli, eres muy mala, ¿eh? Qué mala prensa, jolín. Bueno, pues ya hemos preguntado todos, aunque no lo parezca, llevamos casi 2 horas contigo, Sebas. Nos ha hecho corto. A nosotros también, o sea que ha sido No un nos hemos placer. enterado. Un segundo, os invito. Esto es una butad, pero como tenéis todos la novela en la mano, sí. En la página de créditos hay una leyenda que ponemos casi todas las editoriales en España y en el extranjero que dice, esto es por motivos legales, pero tiene su aquel también. Esto es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, etcétera, etcétera, etcétera. Genial. Claro, pero es que esto no debería existir la necesidad de que fuera explicado. Esto es novela, es ficción. Es ficción. Fíjate en qué corral nos hemos metido a lo largo de los años. Que hace falta decir, oye, tío, que es una ficción, por Dios. Sí, de verdad. Por cierto, Elena, enhorabuena por la edición, porque me parece, o sea, quitándola y desnudándola, es una pasada. Preciosa. Es preciosa. Eva, yo llevo diciendo mucho tiempo, soy una fanática de las ediciones bonitas y cuidadas y de verdad que da gusto coger cuando estas tapas duran la calidad del papel, la maquetación, los detalles. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por hacer libros tan bonitos. Regalo de Navidad. Total. Por supuesto. Alguno va a ir al camellito, sí. Bueno, pues ha sido un placer, Sebas. Ya lo creo. Espero que te lo hayas pasado bien Muy con bien, nosotros muy bien. y Genial, quieras genial. volver a repetir que nosotros sí. Cuando quieras. Y si sale la Yoli haciendo maldades, pues... La Yoli necesita un encuentro para ella sola. Bueno, pues espero que nos veamos pronto y hasta entonces un beso enorme. Un beso. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Elena. Hasta luego. Luego. Adiós.